Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor nos pide con el corazón que trabajemos en su viña, que trabajemos por el bien de nosotros y por el bien de los demás. Y está esperando nuestra respuesta, y esa es la voluntad de parte nuestra para responder al Señor. Pero sucede que muchas veces no nos sentimos llamados y preferimos hacer lo que a nosotros nos parece mejor y no lo que Dios quiere. Claro, en muchas ocasiones vamos a lo más fácil, lo que pensamos nosotros, o más bien solo lo que nos conviene, lo más fácil. En otra le decimos sí al Señor, pero solo lo hacemos para congraciarnos, como cuando le decimos a alguien: no te preocupes, que lo haré, sabiendo que son solo palabras. Pero el Señor nos pide hechos y no palabras. Bien cae en este fragmento del Evangelio del refrán: del dicho al hecho hay otro trecho. Entonces, de esto sucede o se desprende que el Señor habló en esta parábola a aquellos que ofrecen poco o bien nada, pero que lo manifiestan con sus acciones, y en contra de aquellos que ofrecen mucho y que nada hacen de lo que ofrecen. Y la pregunta: ¿qué les parece? A esta sencilla parábola en la que Jesús nos pregunta primero ¿qué les parece? Esto es, ¿qué opinamos del comportamiento de estos 2 hijos? Hagamos cuenta que el Padre es buen Padre Dios, que nos pide compromiso y nos pide que trabajemos para Él. Dios quiere salvarnos y nos da una oportunidad, pero nos está señalando que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, no son promesas, no son palabras bonitas, sino que las obras reales que podamos conseguir. Sabemos que el mundo está lleno de buenos propósitos y hay muchos discursos de los cuales el mundo hace al hombre, de los cuales el mismo hombre le hace a Dios, pero muy escasos de la práctica, muy escasos de ponerlos en práctica con aquella respuesta que sí te ayudará, que sí te encaminará para la vida eterna, que son bonitos los propósitos que te propone, los mismos sentimientos, pero el detalle es el cumplimiento. Y por ello, la pregunta importante: ¿cuál de los 2 ha cumplido la voluntad de su Padre? Y a esta segunda pregunta, cumplir la voluntad del Padre, aquellos que se les
propuso trabajar para su salvación y lo hicieron de verdad. No los que hicieron falsas promesas. Esto es como cuando caemos en falta, conscientes de que hemos hecho mal, habiendo oído el llamado a la buena vida por el Señor, y luego en nuestro interior brota el dolor de la desobediencia. Nos arrepentimos, hacemos penitencia y enmendamos el rumbo. Esto es hacer la voluntad que nos señala Jesús en este Evangelio, y no hacer la voluntad de Dios es mentirle a Dios, diciendo sí, pero solamente sí, Señor, sabiendo que no haremos lo que Él quiere. En otras palabras, más vale no ofrecer a Dios, obrar bien y hacerlo, que ofrecérselo y mentir. ¿Te ha pasado que en tu vida que llevas le haces una promesa a Dios, o algún santito, o algún santo de tu devoción, o al mismo Jesús del rescate, a la Virgen de Guadalupe? Le hacemos muchas promesas, le decimos: Señor, te prometo hacer esto, hacer lo otro, pero al final no lo hacemos. No me dio el billete, no me dio para cumplirle la promesa del Señor. Entonces, y después nos vamos excusando: perdóname, Señor, perdóname porque no lo hice. Pero hasta ahí. Les aseguró, dice el Evangelio, que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. El Señor recuerda con conciencia, en su conciencia, a los sumos sacerdotes y también a los ancianos, que el pueblo judío respondió a Moisés: haremos todo lo que nos mande el Señor. Pero luego le mintieron a Dios, representando en esta parábola por el segundo hijo. Sin embargo, no puede dejar de admitir esto cuando reconocen que el primero hizo la voluntad de Dios, que en esta parábola representa a los gentiles. Entonces, en forma dura, Jesús dijo a los judíos: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Jesús nos presenta como los publicanos, que eran pecadores, al igual que las hijas del placer carnal. Primero habían rechazado la invitación de caminar al reino de Dios, pero luego, al oír el llamado de salvación, cambiaron el rumbo y enmendaron su mala vida. Este cambio lo hace digno de entrar en el reino de Dios. ¿Te ha pasado que a veces, cuando miran a una mujer, digamos así, de la vida alegre o qué sé yo, entonces se comienzan a hacer, a señalarles, señalan el pecado de otro, señalan al borrachito, a la persona que camina en la calle, y cuando le has ayudado. Y estas personas, hay un momento en que se arrepienten, el que anda en pecado, el que anda en mal camino, y vuelve su mirada a Dios, y Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque ellos, cuando se convierten, cuando hacen un cambio de vida, es porque quieren alcanzar la vida eterna. Ellos, el pueblo de Dios, que se decía hombres fieles, rechazan la palabra de Jesús. Entonces el Señor les afirma: Juan vino a ustedes por el camino de justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. No porque una persona haya sido pecadora no se puede salvar. Los fariseos no solamente no creyeron en Juan, ni siquiera le hicieron caso. Jesús sabe, Juan vino por el camino de la justicia y lo hizo de una manera evidente. Conmovía los corazones de los pecadores, y que su palabra transformó corazones indómitos. Y por eso es que el Señor les dice: ustedes ni siquiera
al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en Él. Aprendemos de esta enseñanza que no porque una persona haya sido pecadora no se puede salvar. Nos enseña Jesús que el arrepentimiento nos hace más aptos para entrar en el reino. Nos aclara Jesús cómo muchas veces que resultan ser mejores aquellos hijos que vuelven arrepentidos que los arrogantes que piensan que sirven a Dios porque se golpean el pecho, pero su soberbia no les permite reconocer sus faltas. Así es como el ejemplo del primer hijo nos debe hacer meditar a mí, meditar a ti en tu vida, en tu corazón, en cómo debes de tratar de purificar el corazón, cómo reconocer nuestros pecados, corregirlos y cómo poner en orden nuestra vida. También la invitación a hacer cuidado de nuestros pensamientos, además de regularlos, del mismo modo a preguntarnos los que espera Dios de nosotros. Pero la mayor invitación a es a estar dispuestos a aceptar la voluntad del Padre y al mismo tiempo pedirle fuerzas para no flaquear en el deseo de cumplir nuestro compromiso con Él. Así, de esta forma, darle valor a nuestro corazón para que no huya de su deber cristiano. Una pregunta importante que te debes de hacer: ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tratando a tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Cómo vives tu vida espiritual? Cuando vas a la misa, cuando estás rezando un rosario, cuando estás contemplando la imagen de Cristo crucificado y resucitado, cuando tomas la palabra de Dios, ¿cómo la vives? ¿Cómo la tomas? ¿Tomas el texto bíblico solamente para leerlo como una historia? Queridos hermanos, la predicación de Juan Bautista tuvo una fuerza que movió a la conversión de recaudadores de impuestos y prostitutas, considerados los más pecadores en su sociedad. Esos hombres y mujeres abrieron el corazón a la novedad del reino y se pusieron en camino hacia Él antes que los otros. En el tiempo de Adviento, la Iglesia pone frente a nosotros el llamado del Bautista a la conversión. Pregunta importante que debes de hacerte hoy: ¿caminaremos también nosotros decididos hacia el reino? Que Dios Todopoderoso se digne bendecirte, santificarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.